Hola, esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy haremos una reseña de los libros La señorita Cora y Rubén, que a pesar de ser obras distintas, comparten una temática en común. En este video vamos a comparar ambos cuentos y analizaremos varios aspectos de estos como su efecto estético, los recursos que utilizan y qué emociones nos provocan al leerlos. El cuento de la señorita Cora nos cuenta la historia de una enfermera que recibe un paciente llamado Pablo, quien padecía apendicitis. La madre de Pablo era bastante sobreprotectora, por lo que quiso quedarse con él en el hospital, pero la señorita Cora no se lo permitió. Estos tienen un problema de comunicación, ya que Pablo intentaba ser bastante agradable con la enfermera, pero a ella le causaba gracia, lo trataba como un niño pequeño y le decía que la tratara como un adulto. A Pablo le hicieron una apendicectomía, pero hubieron problemas y esta no salió bien. Pablo empeoró su estado de salud y no pudo ser dado de alta, ya que no cumplía con condiciones óptimas para estar en su casa. Por lo tanto, siguió en el hospital, pero con otra enfermera. Todo marchaba bien con su nueva enfermera, pero su salud iba de mal en peor. Pablo estaba cada día más cansado y sin ganas de nada, solo dormía y tomaba sus medicamentos. Los trabajadores del hospital no tenían muchas esperanzas con Pablo, creían que este iba a morir pronto. Entonces la señorita Cora fue a ver a Pablo para darle ánimos, pero este no cedía y era bastante cortante con ella, respondiéndole solo con sí o no. Cora sentía algo de culpa por los ánimos de Pablo, ya que sabía el resentimiento que éste le tenía por el trato que había tenido con él. Comenzó a ser más agradable y accedió a que la tuteara, pero este seguía enojado con ella. La señorita Cora nunca pudo arreglar su relación con Pablo, quien solo empeoraba y tenía menos ánimos con el paso de los días. En el final del cuento se nos da a entender que Pablo falleció, ya que Cora lo encuentra estático mirando hacia el techo, sin reaccionar, y nos dice que al día siguiente la cama estará vacía. El cuento de Rubén nos cuenta la historia de un niño que tiene una mamá exageradamente sobreprotectora, que no le permite hacer absolutamente nada, repitiendo frases como Rubén no hagas esto o Rubén no hagas esto otro. Por lo que da a entender el libro, Rubén sí era algo inquieto o desordenado, pero tampoco para tanto, y la actitud de su madre solo hacía que éste fuese más desobediente, y el problema crecía y crecía sin tener ninguna solución. A medida que el cuento avanza, Rubén crece y se nos da a entender que éste se convirtió en un revolucionario, ya que su madre le dice cosas como Rubén, quita esos afiches del Che Guevara, o Rubén, no digas Yankees go home. Luego de esto, Rubén se enfrenta con la policía en una protesta y termina muerto, finalizando el cuento con un frío "no sangres, Rubén, Rubén, no te mueras". Ahora que sabemos de qué se trata cada cuento, hablaremos de su temática en común, el adultocentrismo. En el cuento de Señorita Cora, esto se presenta en cómo los trabajadores del hospital y la madre de Pablo tratan a este como un niño pequeño, prácticamente asumiendo que este no sabe hacer nada por sí solo. La enfermera Cora le exige respeto aunque éste intente ser amable con ella. Le dice que la trate como un adulto a pesar de que su diferencia de edad no es muy grande. En el cuento de Rubén, el adultocentrismo es el tema principal, ya que se nos reitera todo el tiempo lo sobreprotectora o limitante que es la madre del niño, que se muestra como la adulta de la obra y que tiene superioridad en todo momento solo porque es más grande. La consecuencia de que siempre estuvo controlado por su madre hizo que éste al crecer le desobedeciera totalmente, tanto a ella como a su país, terminando muerto en una manifestación a la que Rubén asistió como revolucionario. Ahora hablemos del efecto estético en ambas obras. El cuento de la señorita Cora es algo difícil de interpretar, ya que está escrito de manera bastante compleja e incluso cambia de narrador varias veces, pero si nos concentramos bien podemos comprender quién está hablando. En el caso de Rubén, se hace bastante fácil la interpretación de este, ya que todos alguna vez hemos vivido o visto una situación como esta, donde una madre le prohíbe todo a sus hijos, cuidándolos excesivamente o reprimiéndolos mucho por cada cosa que hagan. El cuento de la señorita Cora es algo conmovedor y sorprendente, ya que nadie se esperaría que una persona muera por apendicitis, que suele ser una enfermedad que se opera rápidamente y el paciente puede seguir con su vida. También es tierno o conmovedor el hecho de que Cora intente disculparse por su actitud con Pablo, a pesar de que éste era indiferente con ella, lo seguía intentando y quería subirle los ánimos a toda costa. En el final del cuento se nos sorprende con la muerte repentina de Pablo y el vacío que siente Cora al no poder arreglarse con este. El cuento de Rubén nos presenta una realidad más cruda. Podemos identificar las actitudes de la madre con el niño, pero también nos podríamos identificar con lo que sucede a Rubén al final del cuento, ya que hace poco en nuestro país hubieron manifestaciones que culminaron con la muerte de personas, pérdida de ojos y daños graves a la salud, algo parecido a lo que le sucedió a Rubén, quien se manifestaba y terminó muerto. En cuanto a los recursos utilizados, el cuento de la señorita Cora nos presenta una temática bastante atractiva y sorprendente, porque primero nos plantea un simple cuadro de apendicitis que termina con una trágica muerte del paciente, algo que nos conmueve. En cuanto a la forma en la que se escribió, podría haber sido mejor o facilitar más la comprensión, ya que se hacía difícil debido a la variedad de narradores e interrupciones inesperadas en medio de la historia.
Los personajes nos ayudan a reconocer el tema del adultocentrismo rápidamente, ya que todos le hacen saber a Pablo que es inferior o que no sabe nada solo porque es más pequeño. En cuanto al cuento de Rubén, los recursos que se presentan son bastante sencillos y nos facilitan mucho la comprensión del texto. El simple hecho de que se repita tanto la palabra no nos engancha inmediatamente a la lectura y los hechos de esta nos identifican rápidamente, por lo mismo que mencionamos antes. Todos hemos vivido o presenciado una situación de madre sobreprotectora e histérica que termina con un hijo desordenado y desobediente. No se cuenta mucho de los personajes, solo son un niño y su madre. El adultocentrismo está presente en todo momento y se reconoce al instante. ¿Qué obra nos gustó más a nosotros? El cuento de Rubén se nos hizo más entretenido porque básicamente fue más fácil de comprender, además de que se nos familiariza con hechos que hemos vivido anteriormente, como el adultocentrismo que todos hemos vivido cuando pequeños, y también el hecho de que habla de las manifestaciones y la revolución, un tema que ha dado mucho de qué hablar en el último tiempo. El cuento de la señorita Cora también nos gustó, era entretenido e interesante, pero el hecho de que estuviese tan desordenado y que nos acomplejó la comprensión de este nos hizo decidirnos más por Rubén.